3. El túnel bajo la ciénaga, y continuaron recorriendo aquel mundo triste y lóbrego hasta que, por fin, llegaron al pantano. El pantano era una extensión negra sobre la cual crecían, aquí y allá, masas de vegetación negra y llena de espinas. Hacía frío y humedad. Una niebla oscura flotaba cerca de la superficie y, de vez en cuando, unas siluetas bajas escapaban ante ellos con rapidez, envueltas en el velo de niebla. Y entre la bruma grisácea vieron surgir un objeto negro y macizo que solo podía ser el monumento descrito por el viejo Niun. El monumento, murmuró Rakir, deteniéndose. Se apoyó en su arco y añadió: está en medio de esa ciénaga, y no veo ningún camino que conduzca hasta él. ¿Crees que eso va a ser un problema, amigo Elric? El albino tanteó con precaución el borde del pantano y notó que un cieno frío le aprisionaba los pies. Volvió atrás con dificultad y Rakir, llevándose la mano a su huesuda nariz, insistió: tiene que haber un camino. De otro modo, ¿cómo podría cruzar tu primo? Elric se volvió hacia el arquero rojo y se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás Irkoon viaja en compañía de seres mágicos, para los que un pantano no significa ninguna dificultad. De pronto, Elric se encontró sentado sobre una roca húmeda. El hedor a agua salobre procedente de la ciénaga parecía haberle abrumado por unos instantes. Se sentía débil. El efecto de sus pócimas, que había ingerido por última vez antes de cruzar la puerta de las sombras, empezaba a desaparecer. Rakir se acercó al albino y le dedicó una sonrisa un tanto burlona. ¿Y bien, señor hechicero, no puedes invocar tú una ayuda similar? Elric movió la cabeza en señal de negativa. No tengo mucha práctica en invocaciones a demonios menores. Irkoon sabe mucho más de sortilegios, y tiene conjuros y libros mágicos que le dan un fácil acceso a los mundos demoníacos. Si queremos alcanzar ese monumento, tendremos que encontrar un sendero normal, sacerdote guerrero de Fum. El arquero rojo sacó un pañuelo grana de debajo de su chaquetón y se sonó la nariz un largo instante. Cuando hubo terminado, tendió la mano a Elric, le ayudó a incorporarse, y ambos echaron a andar a lo largo del borde del pantano, manteniéndose siempre a la vista del monumento. Por fin, un buen rato después, encontraron un sendero que no era natural, sino una gran losa de mármol negro colocada a propósito, que se adentraba en la oscuridad del lodazal, resbaladiza y cubierta de una capa de fango. Casi estoy por jurar que este es un camino falso, una trampa que nos puede llevar a la muerte, dijo Rakir mientras ambos contemplaban la larga losa. Sin embargo, en nuestra situación, ¿qué tenemos que perder? Vamos, respondió Elric al tiempo que ponía el pie sobre la losa y empezaba a avanzar con cautela sobre su resbaladiza superficie. Elric llevaba ahora en la mano una especie de antorcha, un puñado de carrizos chisporroteantes que despedían una desagradable luz amarillenta y una cantidad considerable de humo verduzco. Sin embargo, era mejor eso que nada. Rakir avanzaba tras él, tanteando cada paso con la madera de su arco, que llevaba desencordado, mientras silbaba una breve y complicada melodía. Cualquiera de su estirpe habría reconocido la tonada como la canción del hijo del héroe del infierno superior que está a punto de sacrificar su vida, una canción muy popular en Fum, especialmente entre la casta de los sacerdotes guerreros. Elric encontró la tonada irritante y perturbadora, pero no dijo nada pues tenía que concentrar toda su atención en mantener el equilibrio sobre la peligrosa superficie de la losa que ahora parecía mecerse levemente, como si flotara sobre las aguas fangosas del pantano. Estaban ya a medio camino del monumento, cuya silueta podían distinguir ahora con claridad. Era un águila de gran tamaño, con las alas extendidas y las garras y el temible pico dispuestos para caer sobre la presa. El águila estaba tallada en el mismo mármol negro de la losa sobre la que intentaban guardar el equilibrio. Elric tuvo la impresión de que se trataba de una tumba. ¿Acaso había sido enterrado allí algún antiguo héroe? ¿O era quizás un cúmulo erigido para albergar las espadas negras, para mantenerlas prisioneras, e impedir así que pudieran volver a entrar en el mundo de los hombres para apoderarse de sus almas? La losa se movió con más violencia. Elric intentó mantenerse en pie, pero primero le resbaló un pie y luego el otro. La antorcha que llevaba en la mano osciló alocadamente de un lado al otro, y, sin poder evitarlo, el albino cayó al cenagal y quedó enterrado en el fango hasta las rodillas. Empezó a hundirse. De algún modo, consiguió sostener la antorcha en su mano y, bajo su luz mortecina, distinguió al arquero que le buscaba con la mirada. Elric. Estoy aquí, Rakir. ¿Te estás hundiendo? Sí, parece que el fango intenta engullirme. Puedes tenderte en horizontal. Puedo inclinarme hacia adelante, pero tengo las piernas atrapadas. Elric intentó el túnel bajo la ciénaga, y continuaron recorriendo aquel mundo triste y lóbrego hasta que, por fin, llegaron al pantano. El pantano era una extensión negra sobre la cual crecían, aquí y allá,
masas de vegetación negra y llena de espinas. Hacía frío y humedad. Una niebla oscura flotaba cerca de la superficie y, de vez en cuando, unas siluetas bajas escapaban ante ellos con rapidez, envueltas en el velo de niebla. Y entre la bruma grisácea, vieron surgir un objeto negro y macizo que solo podía ser el monumento descrito por el viejo Niun. El monumento, murmuró Rakir, deteniéndose. Se apoyó en su arco, y añadió: está en medio de esa ciénaga, y no veo ningún camino que conduzca hasta él. ¿Crees que eso va a ser un problema, amigo Elric? El albino tanteó con precaución el borde del pantano, y notó que un cieno frío le aprisionaba los pies. Volvió atrás con dificultad y Rakir, llevándose la mano a su huesuda nariz, insistió: tiene que haber un camino. De otro modo, ¿cómo podría cruzar tu primo? Elric se volvió hacia el arquero rojo, y se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás Irkoon viaja en compañía de seres mágicos, para los que un pantano no significa ninguna dificultad. De pronto, Elric se encontró sentado sobre una roca húmeda. El hedor a agua salobre procedente de la ciénaga parecía haberle abrumado por unos instantes. Se sentía débil. El efecto de sus pócimas, que había ingerido por última vez antes de cruzar la puerta de las sombras, empezaba a desaparecer. Rakir se acercó al albino, y le dedicó una sonrisa un tanto burlona. «¿Y bien, señor hechicero, no puedes invocar tú una ayuda similar?» Elric movió la cabeza en señal de negativa. «No tengo mucha práctica en invocaciones a demonios menores. Irkoon sabe mucho más de sortilegios, y tiene conjuros y libros mágicos que le dan un fácil acceso a los mundos demoníacos. Si queremos alcanzar ese monumento, tendremos que encontrar un sendero normal, sacerdote guerrero de Fum». El arquero rojo sacó un pañuelo grana de debajo de su chaquetón, y se sonó la nariz un largo instante. Cuando hubo terminado, tendió la mano a Elric, le ayudó a incorporarse, y ambos echaron a andar a lo largo del borde del pantano, manteniéndose siempre a la vista del monumento. Por fin, un buen rato después, encontraron un sendero que no era natural, sino una gran losa de mármol negro colocada a propósito, que se adentraba en la oscuridad del lodazal, resbaladiza y cubierta de una capa de fango. «Casi estoy por jurar que este es un camino falso, una trampa que nos puede llevar a la muerte», dijo Rakir mientras ambos contemplaban la larga losa. «Sin embargo, en nuestra situación, ¿qué tenemos que perder?» «Vamos», respondió Elric al tiempo que ponía el pie sobre la losa, y empezaba a avanzar con cautela sobre su resbaladiza superficie. Elric llevaba ahora, en la mano, una especie de antorcha, un puñado de carrizos chisporroteantes que despedían una desagradable luz amarillenta, y una cantidad considerable de humo verduzco. Sin embargo, era mejor eso que nada. Rakir avanzaba tras él, tanteando cada paso con la madera de su arco, que llevaba desencordado, mientras silbaba una breve y complicada melodía. Cualquiera de su estirpe habría reconocido la tonada como la canción del hijo del héroe del infierno superior que está a punto de sacrificar su vida, una canción muy popular en Fum, especialmente entre la casta de los sacerdotes guerreros. Elric encontró la tonada irritante y perturbadora, pero no dijo nada pues tenía que concentrar toda su atención en mantener el equilibrio sobre la peligrosa superficie de la losa que ahora parecía mecerse levemente, como si flotara sobre las aguas fangosas del pantano. Estaban ya a medio camino del monumento, cuya silueta podían distinguir ahora con claridad. Era un águila de gran tamaño, con las alas extendidas, y las garras y el temible pico dispuestos para caer sobre la presa. El águila estaba tallada en el mismo mármol negro de la losa sobre la que intentaban guardar el equilibrio. Elric tuvo la impresión de que se trataba de una tumba. ¿Acaso había sido enterrado allí algún antiguo héroe? ¿O era quizás un cúmulo erigido para albergar las espadas negras, para mantenerlas prisioneras, e impedir así que pudieran volver a entrar en el mundo de los hombres para apoderarse de sus almas? La losa se movió con más violencia. Elric intentó mantenerse en pie, pero primero le resbaló un pie y luego el otro. La antorcha que llevaba en la mano osciló alocadamente de un lado al otro, y, sin poder evitarlo, el albino cayó al cenagal y quedó enterrado en el fango hasta las rodillas. Empezó a hundirse. De algún modo, consiguió sostener la antorcha en su mano y, bajo su luz mortecina, distinguió al arquero que le buscaba con la mirada. «Elric. Estoy aquí, Rakir. ¿Te estás hundiendo?» «Sí, parece que el fango intenta engullirme. Puedes tenderte en horizontal». «Puedo inclinarme hacia adelante, pero tengo las piernas atrapadas». Elric intentó mover el cuerpo entre las aguas fangosas que se apretaban en torno suyo. Algo indeterminado pasó corriendo ante su rostro, acompañado de una especie de amortiguado parloteo. Elric puso todo su empeño en controlar el pánico que le embargaba por momentos. «Creo que es mejor que me abandones, amigo Rakir», jadeó, y perder la posibilidad de salir de este inframundo. «Amigo Elric,
Debes considerarme más abnegado de lo que soy en realidad. Vamos. El arquero rojo se tendió con cautela sobre la losa y extendió los brazos hacia Elric. Los dos hombres estaban cubiertos ahora de aquel limo pegadizo, y ambos tiritaban de frío. Rakir extendió más y más sus brazos hacia Elric, y este se inclinó hacia adelante cuanto pudo, tratando de alcanzarlos, pero no fue posible. Cada segundo que pasaba, Elric se hundía un poco más en la hedionda suciedad del pantano. Entonces, Rakir tomó su arco y lo tendió hacia el albino. Agárrate del arco, Elric. Puedes. Elric se inclinó cuanto pudo, y, estirando al máximo cada hueso y cada músculo de su cuerpo, alcanzó apenas a asirse del extremo del arco. ¿Y ahora? Tengo que... ¡Ah! Rakir, al tirar del arco, notó que empezaba a resbalar sobre la losa al tiempo que ésta volvía a agitarse furiosamente. Extendió una mano para agarrarse del otro lado de la losa mientras, con la otra mano, sostenía el arco. ¡Aprisa, Elric! ¡Aprisa! Elric empezó a liberarse del fango con un penoso esfuerzo. La losa seguía encabritándose con furia, y el rostro aguileño de Rakir estaba casi tan pálido como el del propio Elric mientras trataba desesperadamente de mantenerse asido a la roca, y, al mismo tiempo, de no soltar el arco. Y, por fin, envuelto en cieno, Elric consiguió alcanzar la losa y subir a ella gateando, con la antorcha todavía en la mano. Una vez a salvo, el albino quedó tendido en la losa, jadeando. Rakir también estaba muy sofocado, pero se echó a reír. «Vaya pez que acabo de pescar», exclamó. «Apuesto a que es el mayor que pueda pescar en toda mi vida». «Te doy las gracias, Rakir, el arquero rojo». «Te doy las gracias, sacerdote guerrero de Fum». «Te debo la vida», dijo Elric al cabo de unos minutos. «Juro que, tanto si tengo éxito en mi empresa como si no, utilizaré todos mis poderes para conseguir que vuelvas a cruzar la puerta de las sombras y regreses al mundo del que ambos procedemos». «Tú eres un hombre, Elric de Melniboe», respondió Rakir con tranquilidad. «Por eso te he salvado. Los hombres de verdad son escasos en cualquier mundo». Se encogió de hombros y sonrió. «Ahora, sugiero que continuemos hacia el monumento a cuatro patas. Quizá parezca un tanto indigno, pero es más seguro. Además, ya no nos queda mucho para llegar». Elric se mostró de acuerdo. No transcurrió mucho tiempo más en aquella oscuridad intemporal hasta que alcanzaron un pequeño islote cubierto de musgo sobre el que se alzaba el monumento del águila, pesado y enorme. El ave marmolea se cernía sobre ellos contra la inmensa penumbra que formaba el firmamento o el techo de la caverna que cubría aquel mundo. En la base del monumento advirtieron una puerta de poca altura. La puerta estaba abierta. «Una trampa», murmuró Rakir. «Quizás Irkon está convencido de que hemos muerto en Ameron», replicó Elric mientras se limpiaba como podía el fango que le cubría. Con un suspiro, añadió: «Entremos y salgamos de dudas». Así pues, penetraron por la abertura y se encontraron en una pequeña estancia. Elric iluminó el lugar con la débil luz de la antorcha y vio una segunda puerta. El resto de la sala carecía de otros rasgos notables. Las paredes eran de una especie de mármol negro que resplandecía ligeramente. En la estancia reinaba un silencio total. Ninguno de los dos dijo nada. Cruzaron la sala resueltamente hacia la otra puerta y, al encontrar tras ella unos peldaños, decidieron bajar por ellos. La escalera descendía en espiral, hundiéndose en una oscuridad absoluta. Tras un largo descenso, sin pronunciar una sola palabra, llegaron por fin al pie de los escalones y vieron ante ellos la entrada a un estrecho túnel de formas irregulares, que más parecía obra de la naturaleza que de algún ser inteligente. El techo del túnel resumaba humedad, que goteaba en el suelo con la regularidad de los latidos de un corazón, con un sonido que parecía el eco de otro rumor más profundo, muy lejano, que emanaba de algún lugar del propio pasadizo. Elric oyó carraspear a Rakir. «Esto es, obviamente, un túnel», dijo el arquero rojo, «y sin duda, conduce bajo la ciénaga». Elric notó que Rakir compartía su repulsión a entrar en el pasadizo. Permaneció inmóvil con la antorcha de luz mortecina en alto, escuchando el sonido de las gotas al caer del techo del túnel e intentando reconocer aquel otro rumor que llegaba de las profundidades. Y, tras ello, se obligó a continuar adelante. Entró en la oscura boca casi a la carrera, y sus oídos se llenaron de un repentino rugido que tanto podía provenir de algún rincón del túnel como de su propia cabeza. Escuchó tras él los pasos de Rakir. Desenvainó la espada del fallecido Oreaubek, y oyó el silbido de su propia respiración repetido por las paredes del pasadizo que ahora bullía de ruidos de todo tipo. Elric se estremeció, pero no se detuvo. La temperatura en el túnel era agradable. El suelo parecía esponjoso bajo sus pies, y se mantenía el olor a salmuera.
pudo apreciar que, ahora, los muros eran más suaves, y parecían entremecerse con movimientos rápidos y regulares. Oyó jadear a Rakir, pues también el arquero percibía las peculiares características del lugar. Parece carne, murmuró el sacerdote guerrero de Fum. Carne. Elric no podía ni responder. Necesitaba toda su concentración para obligarse a seguir adelante. Estaba poseído por el terror. Todo su cuerpo temblaba. Sudaba y sus piernas amenazaban con dejar de sostenerle. Tenía tan poca fuerza en las manos que apenas conseguía sostener la espada, y en su memoria surgían destellos de algo. Algo que su cerebro se negaba a tener en cuenta. ¿Acaso había estado allí con anterioridad? El temblor de su cuerpo aumentó. Se le revolvió el estómago. Y, pese a todo, siguió avanzando con la antorcha delante de él. Ahora, el suave, constante y monótono sonido de fondo se hizo más audible, y Elric vio, en el final mismo del túnel, una pequeña abertura, casi circular. Se detuvo y volvió la mirada hacia el arquero. Ahí termina el túnel, susurró Rakir. No se puede continuar. El pequeño orificio latía con unas pulsaciones rápidas y poderosas. La caverna de los latidos, murmuró Elric. Eso es lo que teníamos que encontrar al final del túnel bajo la ciénaga. Esa debe de ser la entrada, Rakir. Es demasiado pequeña para que pase un hombre, dijo Rakir con sensatez. No. Elric dio unos pasos más hasta llegar junto a la abertura. Envainó la espada, entregó la antorcha a Rakir, y a continuación, antes de que el sacerdote guerrero de Fum pudiera detenerle, se lanzó de cabeza a través del orificio, abriéndose paso con enérgicos movimientos de su cuerpo. Y las paredes del agujero se abrieron para dejarle paso y volvieron a cerrarse tras él, dejando a Rakir al otro lado. Elric se puso lentamente en pie. Una luz rosada y difusa surgía ahora de las paredes, y frente a él había otra entrada ligeramente mayor que la anterior. El aire era cálido, salado y denso, y casi le sofocó. La cabeza empezó a latirle, el cuerpo le dolía, y apenas podía pensar o hacer nada, salvo obligarse a seguir adelante. Se encaminó hacia la siguiente abertura con pasos vacilantes, mientras el enorme y amortiguado latir resonaba con creciente intensidad en sus oídos. Elric se volvió y vio tras él a Rakir, pálido y sudoroso. Había abandonado la antorcha, y había seguido los pasos del albino. Elric se pasó la lengua por los labios, e intentó decir algo. Rakir se acercó más. Arquero, murmuró Elric con esfuerzo, no deberías estar aquí. Dije que te ayudaría. Sí, pero... Entonces, te ayudaré. Elric no tenía fuerzas para discutir, de modo que asintió. Forzó con sus manos las blandas paredes del segundo orificio, y vio que conducía a una cueva cuyas paredes redondas vibraban con una pulsación constante. Y en el centro de la cueva, colgando del aire, sin nada que las sostuviera, había dos espadas. Dos espadas idénticas, enormes, espléndidas y negras. Y bajo las espadas, con expresión de voracidad y codicia, estaba el príncipe Yeirkoon de Melnibone, con las manos alzadas hacia ellas. Sus labios se movían sin que se escapara de ellos palabra alguna, y el propio Elric no fue capaz de pronunciar más que una sílaba mientras penetraba por el edificio y se incorporaba sobre el suelo en permanente movimiento. No, exclamó. Yeirkoon le oyó. Se volvió con el terror en el rostro. Al ver a Elric, soltó un gruñido, y también él pronunció una sílaba que, a la vez, era un grito de rabia. No. Elric sacó con esfuerzo la espada de Aubek de su funda, pero parecía demasiado pesada para levantarla. Se le dobló la muñeca, y apoyó la espada en el suelo. Los brazos le colgaban inertes a los costados, mientras intentaba llevar bocanadas de aquel denso aire a sus pulmones. La visión se hacía borrosa, e Yeirkoon se había convertido en una sombra. Solo veía con claridad las dos espadas negras, flotando frías e inmóviles en el centro mismo de la cámara circular. Percibió que Rakir había entrado en la cámara, y estaba a su lado. Yeirkoon dijo por fin, esas espadas son mías. Yeirkoon sonrió, y extendió el brazo hacia las armas. Parecía emanar de ellas un extraño gemido. Una leve aura negra parecía surgir de sus filos. Elric observó los símbolos grabados en las hojas y tuvo miedo. Rakir colocó una saeta en su arco, tensó la cuerda hasta el hombro, y apuntó al príncipe Yeirkoon. Si ha de morir, Elric, dímelo. Mátale, ordenó el albino. Y Rakir soltó la cuerda. Pero la flecha avanzó muy despacio en el aire hasta quedar flotando, inmóvil, entre el arquero y su pretendido blanco. Yeirkoon se volvió con una espectral sonrisa en los labios. Las armas mortales son inútiles aquí, murmuró. Debe de estar en lo cierto, dijo Elric a Rakir, y tu vida está en peligro. Vete. Rakir le dirigió una mirada desconcertada,
No. Debo quedarme aquí y ayudarte. No puedes hacerlo. Si te quedas, lo único que conseguirás es morir, insistió el albino. Márchate. A regañadientes, el arquero rojo desmontó el arco, dirigió una mirada recelosa a las dos espadas negras, se abrió paso por el orificio, y desapareció. ¿Ahora? Ircon, dijo Elric, dejando caer al suelo la espada. Tenemos que resolver esto entre tú y yo.